El 7 de abril de 1945, un día que debería estar escrito en cada libro de historia, comenzó como tantos otros en un frente que ya había perdido la noción del tiempo. El cielo, pálido y húmedo, parecía colgar sobre la base aérea como un sudario. El personal de mantenimiento caminaba entre charcos de combustible congelado, motores escupían humo negro, y el viento arrastraba el eco lejano de artillería que jamás se silenciaba. En el centro de ese caos rutinario estaba él, un joven piloto cuyo nombre, por razones que la historia jamás explicó, se fue borrando como tinta vieja. Tenía apenas veintipocos años, pero el rostro endurecido por demasiadas misiones y demasiados amigos que no regresaron. Aquella mañana, su escuadrón recibió una orden que parecía más un castigo que una misión: interceptar a una fuerza enemiga mucho más numerosa, aviones que barrearían posiciones terrestres si nadie los detenía. Todos lo sabían. Era una misión suicida. Los mecánicos trabajaban rápido, intentando calentar un motor que llevaba horas negándose a despertar. La escarcha cubría las alas del caza como si fueran huesos antiguos. En los hangares, los pilotos fumaban sin hablar, conscientes de que las probabilidades eran absurdas, ridículas, casi ofensivas. Si regresamos, será un milagro, murmuró uno. El protagonista no respondió. Solo miraba el horizonte gris donde, en cualquier momento, aparecerían siluetas enemigas como presagios metálicos. A las 06:12 sonó la alarma. Un rugido metálico atravesó la base. Los operadores de radar gritaban coordenadas. Docenas de contactos, altitud media, rumbo directo hacia nosotros. No era una escuadrilla, no era una misión táctica, era una ola, una de esas formaciones que aplastaban todo lo que encontraban a su paso. Los pilotos corrieron hacia sus aviones. El suelo temblaba bajo los pasos. El viento traía olor a aceite quemado y a miedo. Cuando el protagonista subió a su cabina, la escarcha se quebró con un crujido que sonó como un presagio funesto. El motor tartamudeó, escupió humo. Luego finalmente despertó con un rugido que parecía un animal herido. Mientras el caza rodaba hacia la pista, el mundo se volvía cada vez más pequeño, más estrecho, más frío. Los otros pilotos se alineaban detrás de él, 7 hombres contra una fuerza que los superaba no solo en número, sino en armamento, en altitud, en posición, en todo. Pero había algo más inquietante en el aire, algo que los más veteranos reconocieron de inmediato, aunque nadie quiso decirlo. El protagonista tenía esa calma extraña, fría, mortal, que solo aparecía en los hombres que ya habían cruzado mentalmente la frontera entre la vida y la muerte. A las 06:19, la torre dio la orden final. Águilas, autorizados para despegar. Los motores rugieron como un coro mecánico. La pista se convirtió en un túnel blanco que se tragó el sonido del viento. Cuando su avión levantó el morro y por fin se desprendió de la tierra, el piloto sintió una claridad helada recorrerle el cuerpo, como si el mundo hubiera dejado de pesar por unos segundos. Fue entonces cuando lo vio. Una muralla de aviones enemigos avanzaba hacia ellos, gigantesca, interminable, como si el cielo se hubiera transformado en una máquina de guerra viviente. Bombarderos, cazas escolta, formaciones compactas, el tipo de visión que normalmente hace que un escuadrón se dé la vuelta. Pero no ese día, no ese piloto, y no esa misión. Lo que ocurrió después, aquellos 15 minutos imposibles, feroces, irrepetibles, cambiaría un frente entero. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginarlo todavía. En ese instante, mientras el sol apenas lograba romper la bruma, él aceleró hacia el enemigo sin dudar, como si su destino estuviera escrito desde siempre.
como si supiera que aquel amanecer no iba a definir solo su vida, sino la de miles de hombres que jamás sabrían que le debían la suya. El amanecer llegó sin luz, solo una franja gris, pesada, aplastada por nubes bajas que parecían advertir que aquel día no sería como los demás. El joven piloto, aquel que la historia olvidaría, aquel cuyo nombre apenas quedó registrado en un par de informes desclasificados décadas después, caminó hacia su casa con una sensación que no podía explicar. No era miedo, no era tensión, era algo distinto, como si el aire mismo supiera que estaba a punto de ocurrir algo imposible. El frente llevaba semanas colapsando. Las líneas se movían día a día, a veces por metros, a veces por kilómetros, y la superioridad aérea enemiga amenazaba con romper lo que quedaba de resistencia. Los radares, saturados por interferencias, habían detectado algo extraño, un eco inmenso avanzando desde el este. Primero creyeron que era una formación estándar. Luego, cuando los operadores comenzaron a gritar números que no encajaban, el mando entendió que aquello no era un simple ataque, era un enjambre. Cientos de puntos, en perfecta formación, avanzaban como una pared viva sobre el cielo. Bombarderos, cazas escolta, aparatos de reconocimiento, una máquina aérea gigantesca diseñada para destruir una región completa en una sola oleada. Y lo peor, la base donde el joven piloto servía solo tenía 6 cazas operativos, 6 contra centenares. El comandante reunió a los hombres alrededor de una mesa improvisada. No usó discursos heroicos ni mentiras reconfortantes. Solo pronunció una frase que todos entendieron como una sentencia. Si no frenamos a esa formación ahora, el frente caerá hoy. No había refuerzos, no había apoyo antiaéreo suficiente, no había alternativa. Los pilotos intercambiaron miradas silenciosas. Muchos llevaban noches sin dormir, otros aún no habían comido. Pero aquel joven, el que en 15 minutos lograría algo que ningún manual, ningún estratega, ningún historiador creería posible, cerró los ojos un instante. Recordó la voz de su instructor. Un buen piloto piensa en la muerte. Un piloto excepcional piensa en cómo evitarla. Pero los que cambian la guerra, esos vuelan como si ya hubieran muerto. Cuando subió a la cabina, el motor tembló como si también sintiera la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La pista estaba resbaladiza por la humedad, el viento soplaba con fuerza lateral, y la torre de control emitía órdenes apresuradas que casi se solapaban unas con otras. Minutos después, los 6 cazas despegaron. A los pocos kilómetros ya podían verlos, puntos negros, cientos de ellos, avanzando en capas superpuestas como enjambres de insectos hambrientos. El cielo entero se oscureció. Jamás una formación tan grande había pasado por aquella zona. Jamás un grupo tan pequeño se había atrevido a acercarse a algo así. Pero el joven piloto lo hizo, mientras sus compañeros mantenían una línea defensiva desesperada. Él notó una oportunidad, un ángulo muerto en la formación enemiga, una falla microscópica en aquella estructura perfecta. Era un hueco que nadie debería haber visto, pero él lo vio. Apretó los dientes, hundió la palanca hacia adelante, descendió en picada, y así comenzó la secuencia que durante 15 minutos convertiría a un piloto desconocido en un espectro letal del cielo. El momento exacto antes de que la historia cambiara, aunque el mundo jamás lo reconociera. Sin embargo, sin detenerse, se habrían necesitado 900 segundos para derribar 9 aviones, y que su hazaña quedaría enterrada bajo toneladas de silencio militar y olvido.
El reloj marcaba las 06:17 cuando el cielo oriental tomó un tono metálico, casi enfermizo. En un día normal, los pilotos aún revisarían mapas o ajustarían cinturones, pero aquel amanecer no era uno más. En la pista embarrada del aeródromo, el teniente alzó la vista y entendió que no quedaba tiempo para nada. La alarma rugió. Un mecánico gritó algo ininteligible. Los artilleros giraron sus cañones hacia el norte, y entonces lo vieron. Una formación de bombarderos, escoltados por cazas, avanzaba como una mancha negra que devoraba el cielo. Eran demasiados, demasiado rápido, demasiado cerca. El frente sería arrasado en minutos. La base no tenía cobertura. Los cazas amigos estaban lejos o repostando. Despegar sería una sentencia de muerte. Pero el teniente no esperó. Corrió hacia su avión mientras el zumbido de los bombarderos llenaba el aire. Su respiración era un golpe seco. No sentía el frío ni escuchaba los gritos, solo el latido en su casco. Saltó a la cabina, sin checklist, sin protocolo, sin bendiciones. El motor rugió. Las hélices cortaron la niebla. Los mecánicos gritaban que era locura, que un solo aparato no podía detener aquella marea. El teniente ya no oía. A las 06:19 despegó entre explosiones. Un hangar voló por los aires. Una columna de fuego iluminó la pista. Aún así, él subió. Desde lo alto vio la magnitud del desastre que venía. Una columna interminable de bombarderos con cazas moviéndose como navajas sobre las nubes. Si avanzaban, un ejército entero desaparecería. Las cifras no mentían. Los manuales tampoco. Las probabilidades eran nulas. Pero el teniente decidió lo impensable. Atacar desde arriba, solo, sin tiempo ni futuro. A las 06:22 penetró la formación. El primer bombardero cayó en llamas. El segundo explotó. El tercero se desintegró antes de que pudieran reaccionar. Los cazas bajaron sobre él como lobos. El cielo se volvió un torbellino de metal, humo y fuego. Las trazadoras le iluminaban el casco. Cada giro era una lucha contra la gravedad y la muerte. Pero él seguía disparando. A las 06:27 iban 5 derribados. A las 06:29, 7. A las 06:31, 9. 9 aviones en 15 minutos. Un récord absurdo, casi imposible. Los enemigos creyeron enfrentarse a varios cazas, no a uno solo. Pero el precio fue brutal. A las 06:32 su aparato ardía. El combustible goteaba. Los controles respondían tarde, luchando por mantenerse en el aire. Y aún así, él seguía volando. Subía, giraba, vivía a pura voluntad. Sabía que si caía demasiado pronto, el frente caería detrás de él. Su hazaña no era gloria, era sacrificio. No era triunfo, era supervivencia. A las 06:33, con el motor agonizando y el humo quemándole la cara, comprendió algo que pocos hombres entenderían. No peleaba para ganar, sino para retrasar lo inevitable, para comprar minutos que cambiarían una ofensiva entera. 15 minutos que la historia olvidó, pero que salvaron un frente. El combate ya no era una serie de duelos aislados, era una carnicería suspendida en el cielo. Los motores rugían como bestias heridas, los metales vibraban al borde del colapso y el aire estaba tan saturado de humo y gasolina que parecía que el propio cielo ardía. El piloto sabía que ahora volaba dentro de una trampa perfecta. Decenas de cazas enemigos se habían lanzado sobre su sector, desplegándose como un enjambre oscuro, buscando cerrar cada ruta de escape. Pero él no detuvo el motor, no retrocedió, apretó los dientes, bajó la palanca, y su avión descendió en picada a una velocidad que hubiera destrozado a un piloto sin su temple. Todo explotó en un instante, ráfagas cruzando frente a la cabina, estelas blancas cortando el aire, pedazos de metal arrancados de fuselajes enemigos.
Cada viraje era una maniobra desesperada, cada segundo un milagro. 1, 2, 3 enemigos cayeron bajo su fuego, pero no había tiempo para contar. Los cazas enemigos trataban de rodearlo, pero él convertía cada intento en un contragolpe brutal. Subía en espiral, frenaba en seco, cambiaba de altitud como si no estuviera limitado por las leyes de la física. El cielo retumbaba con explosiones mientras los pilotos enemigos perdían control, descendiendo envueltos en llamas hacia el vacío. Y aún así, el combate no disminuía. Más aviones, más sombras, más motores aproximándose. El piloto sentía cómo el fuselaje temblaba. Escuchaba el chillido metálico de un ala dañada. Veía las primeras gotas de aceite resbalar por el cristal. Pero seguía adelante. No tenía alternativa. Él no estaba luchando por una victoria. Estaba luchando por minutos de vida. En una última maniobra imposible, giró su avión sobre el eje, se lanzó directamente hacia dos cazas que venían de frente, abrió fuego a quemarropa y los convirtió en dos bolas de fuego que iluminaron las nubes como relámpagos. Volvió a ascender, respirando con dificultad, sintiendo que la adrenalina le quemaba el pecho. Para cualquier otro piloto, aquel cielo habría sido una sentencia. Para él, solo era el comienzo. El combate había reducido el cielo a un caos de humo, fuego y estelas rotas, pero algo todavía peor empezaba a asomarse entre las nubes: el agotamiento extremo. Durante 15 minutos que parecieron una vida entera, el piloto había maniobrado, ascendido, caído, girado sobre su propio eje, luchando contra fuerzas que ningún cuerpo humano debería soportar. Las manos le temblaban sobre los mandos. Los músculos ardían como si se desgarraran desde dentro. La vista se estrechaba. El oxígeno empezaba a fallar. Cada vez que intentaba estabilizar el avión, una nueva amenaza aparecía. Un caza enemigo que salía de un banco de nubes, una sombra que cruzaba por debajo, una ráfaga que silbaba tan cerca que arrancaba pintura del fuselaje. El cielo entero parecía haberse vuelto contra él, como si la propia atmósfera intentara aplastarlo por haber osado sobrevivir tanto tiempo. El noveno derribo no fue heroico, no fue elegante, no fue cinematográfico, fue puro instinto, un viraje imposible, una ráfaga corta, un disparo adelantado que cualquier otro habría fallado. El enemigo cayó envuelto en humo, pero el piloto no tuvo tiempo de celebrar nada. Un daño que no había notado comenzó a afectar su propio avión. Las balas del primer enfrentamiento habían perforado el sistema hidráulico y ahora el aparato temblaba con cada metro de altitud. El motor tosió. Un sonido grave, terrible, como un corazón que pierde el ritmo. La hélice vibró con violencia. Dentro de la cabina, el piloto sintió miedo por primera vez. No miedo a morir, eso lo había aceptado hacía mucho, sino miedo a perder el control, a no lograr aterrizar, a no poder avisar, a desaparecer como tantos otros cuyo nombre jamás llegó a escribirse en los informes. Intentó girar hacia la base. El avión respondió lento, casi con pereza, como una bestia herida. El horizonte bailaba frente a él, más oscuro, más distante. El ruido del viento se volvió un rugido que golpeaba la cabina desde todos los ángulos. Por un segundo creyó que sería mejor saltar en paracaídas. Por un segundo pensó que nadie lo culparía si no lograba volver. Pero entonces vio, entre el humo del motor, la tierra, muy lejos. Pero ahí estaba. Apretó los dientes, ajustó la palanca con la poca fuerza que le quedaba y decidió que, si había sobrevivido a 9 duelos mortales en 15 minutos, también sobreviviría a este último, volver a casa. Pero el cielo no había terminado con él. Una corriente descendente repentina,
Un golpe invisible, violento, brutal, arrojó el avión hacia abajo. La cabina se llenó de alarmas y humo. El piloto sintió el peso de toda la atmósfera desplomarse sobre su pecho. El combate había terminado, pero la batalla por seguir vivo apenas comenzaba. El sexto derribo dejó el cielo en un silencio extraño, como si incluso el viento se negara a seguir moviéndose. El piloto, jadeando dentro de la cabina que ya olía a metal caliente y pólvora, sabía que algo en su interior había cruzado un límite. No era adrenalina, no era miedo, era una especie de claridad absoluta, como si cada segundo se hubiera estirado lo suficiente para permitirle ver lo imposible. El séptimo avión apareció desde arriba, cayendo en picado. Su sombra cruzó el fuselaje del caza aliado como una mancha negra. El piloto inclinó su máquina al límite, sintiendo cómo el ala vibraba, a punto de romperse. El enemigo intentó corregir trayectoria, pero era demasiado tarde. Una breve ráfaga bien colocada bastó para partir su motor en dos. El caza enemigo se convirtió en una antorcha que cayó girando hacia la tierra helada. El cielo, antes lleno de rugidos y fuego, se transformó ahora en un caos disperso. Restos de aviones descendían en paracaídas de humo. Trozos de metal destellaban al caer. Columnas de fuego surgían desde el suelo, marcando los lugares donde otras máquinas habían impactado minutos antes. Pero él seguía ahí, solo, envuelto en una tormenta de ecos y explosiones que parecían querer tragarse incluso la luz. Le quedaban pocas balas, combustible casi al mínimo. Los instrumentos temblaban y la cabina estaba llena de grietas tan finas que parecían telarañas brillando al sol bajo el cristal. Pero todavía veía movimiento. 8. El siguiente enemigo apareció de la nada, surgiendo desde una nube baja como un depredador. El piloto giró tan bruscamente que el cinturón le cortó el pecho. Sentía el avión resistirse, suplicando descanso, pero lo empujó un poco más. Una ráfaga corta, una chispa en el fuselaje enemigo, y luego la caída, lenta, desesperada, inevitable. El cielo volvía a abrirse, volviendo a llenarse de un ruido profundo, como un rugido distante que anunciaba que la batalla aún no había terminado. 9. El último avión no cayó con gloria ni fuego. Fue un duelo silencioso, casi íntimo, entre dos máquinas heridas que se perseguían en círculos cada vez más cerrados. El piloto disparó solo cuando estuvo seguro, cuando el enemigo estuvo tan cerca que podía ver el brillo del casco a través del cristal. Una sola bala acertó donde debía. El avión enemigo se inclinó, perdió sustentación y comenzó a descender como si una mano invisible lo hubiera soltado de repente. El piloto observó la caída sin celebrar nada. No había orgullo, no había victoria, solo un cansancio inmenso, uno que parecía venir desde el fondo de la guerra misma. 15 minutos, 9 enemigos, y un cielo que parecía haber envejecido un siglo. Mientras ascendía lentamente para buscar aire limpio, el piloto sintió algo inesperado, miedo, no al combate, sino a la idea de que, cuando regresara, nadie iba a creer lo que había hecho. Y tenía razón. Cuando el piloto finalmente aterrizó, su avión era un cadáver metálico sostenido por pura voluntad. Impactos en las alas, fugas de combustible, humo saliendo del motor y la cabina cubierta de polvo, sangre y vidrio roto. Las ruedas tocaron la pista con un golpe seco, demasiado brusco, y durante un instante todos pensaron que se estrellaría. Pero no. La máquina, igual que su piloto, aún tenía un último aliento. Se deslizó unos metros más, dando tumbos, hasta detenerse con un chillido lento y agónico.
El silencio que siguió fue casi irreal. Los mecánicos, los soldados, los oficiales en tierra, todos se quedaron paralizados. Nadie entendía cómo aquel avión y el hombre dentro de él seguían vivos después de lo que había ocurrido en el cielo. Cuando abrieron la cabina, encontraron al piloto apoyado contra el respaldo, respirando a saltos, con los ojos enrojecidos por el humo y las manos aún aferradas a los controles como si siguiera luchando allí arriba. Uno de los mecánicos murmuró: ¿Cómo, cómo diablos sigues vivo? Pero él no respondió. Solo miró hacia el cielo, donde todavía se podía distinguir una columna de humo que se alejaba hacia el horizonte, el rastro final de su combate imposible. 9 aviones, 15 minutos. La clase de hazaña que suena a mentira incluso cuando es verdad. Los oficiales comenzaron a registrar los informes. Las confirmaciones visuales llegaron desde puestos de observación, desde radios de artillería antiaérea y desde unidades vecinas. Todo coincidía, todo encajaba, todo era real, y sin embargo, cuando el piloto fue llevado al puesto médico, ya se sabía lo que pasaría después. La hazaña era demasiado grande, demasiado incómoda, demasiado perfecta para no levantar preguntas. Un solo hombre había hecho lo que normalmente hacía una escuadrilla entera, y lo había hecho sin órdenes, sin apoyo, sin autorización para romper la formación. El informe oficial podría convertirlo en un héroe legendario o en un problema político. Horas después, un oficial de inteligencia fue visto entrando al despacho del comandante, a puerta cerrada, voces bajas, una discusión que nadie escuchó por completo, pero algunos fragmentos se filtraron. No podemos publicarlo. Esto generará complicaciones. Debe ser reducido o eliminado del registro. Y así, poco a poco, la hazaña empezó a disolverse. El informe fue reescrito. Las confirmaciones, archivadas. El número de aviones derribados, reducido. Las circunstancias, alteradas. La versión final decía algo que hizo reír a los propios testigos. El piloto participó en combate aéreo y contribuyó a la defensa del sector. Nada más. El piloto no protestó, no pidió reconocimiento, no exigió nada. Se limitó a volver al hangar al día siguiente, como si nada hubiera ocurrido. Se sentó en silencio junto al fuselaje de otro avión que preparaban, los ojos fijos en el suelo, las manos aún temblorosas. Sabía exactamente lo que habían hecho con su acto. Sabía que el cielo recordaría lo que los papeles querían borrar. Y aún así, cuando le preguntaron si volvería a volar, respondió sin dudar: sí, porque los verdaderos héroes no pelean por medallas, pelean porque alguien debe hacerlo, incluso si la historia decide olvidarlos. Incluso si sus 15 minutos de gloria se esconden en los márgenes de un archivo secreto, incluso si nadie vuelve a pronunciar su nombre. Aquel día, un piloto cambió un frente entero, y la guerra siguió sin él, fingiendo que nada extraordinario había sucedido. Pero en el cielo, donde el humo todavía se dispersaba lentamente, la verdad seguía allí, suspendida para siempre.